Mis hermanos, Dios los bendiga. Les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Voy a comenzar a leerles el capítulo número 16 de San Lucas. Un capítulo muy hermoso para reflexionar sobre él, reflexionar sobre la palabra de nuestro Señor en nuestras vidas. Cómo debemos nosotros corresponder a nuestro Dios y de qué manera nosotros tenemos que ser amables con todos nuestros hermanos, para que así nosotros seamos admitidos en la gloria divina de nuestro Señor. El día menos pensado, ese día menos pensado, mis hermanos, es el día de nuestra muerte, aquí en la tierra, obviamente. Si nos mantenemos firmes en el nombre del Señor, vamos a llegar a estar junto a Él. Y esa es la carrera que nosotros comenzamos desde nuestro nacimiento, llegar al final. Si nosotros nos mantenemos firmes, nuestro Señor nos va a admitir en su reino. Voy a comenzar, mis hermanos, a leer este capítulo, que es el capítulo 16 de San Lucas. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó llamar y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no continuarás en este cargo. El administrador se dijo: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas, y pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me quite el cargo, tenga gente que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón, y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó: 100 barriles de aceite. Le dijo el administrador: toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto le debes? Contestó: 400 quintales de trigo. Entonces le dijo: toma tu recibo y escribe 300. El patrón admitió la manera tan inteligente de actuar de ese administrador, que lo estafaba, pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús, porque eran personas apegadas al dinero. Él les dijo: ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones, y lo que los hombres tienen por grande, lo aborrece Dios. La época de la ley de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios, y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo. Más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que no que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Todo hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada de su marido, también comete adulterio. Había un hombre rico que se vestía con ropas finísimas y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos,
El rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas». Abraham le respondió: «Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro». El otro replicó: «Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento». Abraham le contestó: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». El rico insistió: «No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían». Abraham le replicó: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, como les decía al comienzo, la manera de Jesús que Él nos quiere enseñar a que no seamos apegados al dinero, a que no seamos apegados a las cosas de este mundo, a todo lo que nos atrae. Ahora en la actualidad a muchos nos atraen los autos, las casas, el tener muchos bienes materiales, y en realidad todo eso no nos va a salvar. Todo eso no nos va a llevar a la vida eterna con Jesús. Este administrador, cuando comienza el Evangelio, dice que este administrador fue un administrador muy astuto. Para tener amigos, pues tuvo que llamar a todos los que debían al patrón, por decirlo así, cosecha, aceite, vino, cualquier cosa que le debieran al patrón, este les hacía el recibo de menos para que pagaran. Y así de esa manera se iba a ganar amigos cuando él fuera despedido de su puesto. Así somos también nosotros, mis hermanos, en este mundo. A veces tenemos buenos patrones que nos quieren, que ponen toda su confianza en nosotros, y abusamos de ellos. Somos abusadores. Si recibimos una paga digna para poder mantenernos, para poder llevar el pan a nuestras casas, y aún así nosotros despreciamos lo que se nos está dando, y digo despreciamos, mis hermanos, porque a veces tenemos un sueldo bueno, pero queremos más, y comenzamos a robarle al patrón. Eso, mis hermanos, no es bueno ante los ojos de Dios. Si necesitamos algo de con nuestro patrón, más bien pidámoslo. Si no nos lo quiere dar, es porque lo necesita. Y si nos lo da, pues qué bien. Pero no robemos. No es bueno ante los ojos de nuestro Señor que robemos aquello que no es nuestro. Por eso es que la maldad ha llegado hasta el punto en que Dios nuestro Señor está enojado con nosotros. ¿Cuánta gente que anda en las drogas tiene a veces que matar para poderse conseguir sus drogas, su alcohol o dinero para ir a derrocharlo? Es que no, hermanos. Todo lo que no es nuestro, no debemos ni siquiera pensar en nuestra mente robarlo, porque no es nuestro, es del dueño solamente. Dice del versículo 13 en adelante: «Ningún siervo puede servir a 2 patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel al uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero». Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús, porque eran personas apegadas al dinero. Él les dijo: «Ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones, y lo que los hombres tienen por grande, lo aborrece Dios». Fíjese, Jesús conocía los corazones de esta gente. Sabía él que eran muy apegados al dinero, y por eso les enseñaba en parábolas todas estas cosas. La gente lo escuchaba, especialmente los fariseos que estaban allí, estaban escuchándolo con atención, pero no les estaba conviniendo lo que Jesús decía, porque ellos utilizaban el dinero sucio, robaban al pobre, le quitaban al pobre lo que tenía, y ellos lo manejaban. Y Jesús conocía sus corazones
y por eso les hablaba de esta manera. Esto que dice el último, mis hermanos, me encanta. Dice: ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones, y lo que los hombres tienen por grande, lo aborrece Dios. Lo que nosotros tenemos por grande, hermanos, Dios nuestro Padre lo aborrece. Por eso no debemos de ser apegados a las cosas materiales, ni mucho menos al dinero. Conozco mucha gente que no es ni para ir a comer a un restaurante, porque se gasta su dinero. El dinero que nosotros ganamos en nuestros trabajos, si nos lo ganamos con el sudor de nuestra frente, bien merecido nos tenemos poder ir a comer por ahí, a un restaurante. Lo ganado con el sudor de nuestra frente es bueno. El dinero ganado suciamente, Dios lo aborrece. Me gusta mucho de estos versículos en adelante, mis hermanos, donde el rico y Lázaro, ¿verdad? Dice: había un hombre rico que se vestía con ropas finísimas y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Todo esto, hermanos, es una gran realidad. Nosotros miramos cómo muchos ricos no utilizan su dinero para nada, solamente para hacerse más ricos cada vez. Y hay gente tan pobre que no tiene con qué saciarse, con qué llenar su estómago. Miramos a la gente que tiene bienes, comiendo en los mejores restaurantes, subiéndose en sus mejores autos. Muchos de ellos hasta tienen aviones privados. Y mucha gente, mis hermanos, que no tiene ni siquiera a dónde ir a trabajar. No hay empleo para esa gente que busca con qué saciarse. Y los ricos, bien, gracias, no se acuerdan del que necesita. Por eso, hermanos, estas lecturas, muchos ricos no las aceptan. No aceptan las lecturas de las Santas Escrituras de Dios, porque saben bien que todo lo que aquí nos enseña es que tengamos un comportamiento digno de Él y que seamos parejos todos con todos nuestros hermanos que están alrededor nuestro. Que no dejemos que otros estén sufriendo hambre mientras que nosotros tenemos para saciarnos, porque recordemos que en esta lectura que nos enseña cómo vamos a vivir en un infierno o cómo vamos a estar en un regazo junto al Padre Celestial, así va a ser la vida, hermanos. A toda la gente que, como les decía, tiene mucho dinero, estas lecturas se dicen en su mente que no saben ni siquiera quién las escribió. Mis hermanos, estas lecturas que nosotros leemos fueron escritas en aquel entonces y quedaron para la historia, para que nosotros llevemos a cabo hasta el último punto o coma que aquí en estas lecturas nosotros leemos. No echemos en saco roto lo que ya hemos conseguido. No dejemos que este mundo nos corrompa. No nos corrompamos como los ricos, que solamente piensan en sus bienes y no piensan en el bien que van a recibir más tarde. Aquí yo no hablo parejo para todos, porque hay ricos que en realidad sí ayudan al pobre. Hay muchos ricos que sí hacen lo que la ley nos invita a llevar a cabo. Que seamos parejos con todos. Qué bueno que hay ricos de esa manera. ¿Se imagina que todos los ricos fueran igual? ¿Solamente para su bien? Pues este mundo en realidad, mis hermanos, ¿qué sería de él? Necesitamos, mis hermanos, ser parejos, emparejarnos con los demás. La enseñanza de Dios en nuestra vida es muy importante. Les voy a leer un poco del versículo 27 en adelante. Dice: el otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham,
que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham. Pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno entre los muertos, no se convencerán. ¿Se imagina, mi hermano, mi hermana, que tuviéramos nosotros acceso a saber qué es lo que sucede allá en el cielo? Les aseguro que todos nos comportaríamos bien. Pero aquí lo que en realidad leemos, lo que nos dice aquí nuestro padre Abraham, que si un muerto resucitara y viniera y nos anunciara que sí existe el cielo, no le creeríamos. ¿Y por qué no le creeríamos, mis hermanos? Porque esos muertos, tal vez si vinieran en vida aquí a esta tierra, ni siquiera los conociéramos quién son. Y es que así es la realidad. Aunque un muerto resucite, no nos convenceríamos. Convencernos, mis hermanos, con la ayuda de todos aquellos que nos predican el mensaje de Dios. Cuando vamos a misa, escuchamos a los sacerdotes, que nos dan su enseñanza, que aprendemos de la palabra de Dios. Aprendemos todos estos mensajes, aprendemos lo que nos quiere decir, que nos comportemos bien para recibir ese reino con Dios. De lo contrario, vamos a estar en el infierno, sufriendo igual que este rico, que vamos a querer también que alguien moje su dedo en agua para que nos refresque la lengua. Mis hermanos, si ya sabemos todo esto, si ya conocemos que nuestro Dios es compasivo, obviamente, pero también se encarga del malvado, y el que es malvado y el que solamente piensa para sus bienes, es arrancado de esa gloria y enviado al infierno. Por eso, si ya conocemos de Él, hay que comportarnos bien. Hay que llevar una vida recta, hay que llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.